Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a empezar con lo que son las doctrinas de la salvación. Damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que se encuentran desde casita, viéndonos, sintonizándonos y por supuesto vamos a esperar a que se vayan conectando los hermanos. Sé que es muy temprano, pero hay que empezar desde temprano. Hay que hacer las cosas para el Señor y hay que apartar este tiempo para Él. Hermanos, pues me gustaría empezar pues orando para que todo esto esté en las manos de nuestro Dios y Él sea el que nos guíe conforme a su palabra para que podamos pues ser sabios en la manera de conducirnos, de pedir, de darle gracias a Dios y de honrarle con todos nuestros actos a nuestro Señor. Oremos. Señor Dios, gracias te damos porque tú has puesto este día en el cual es necesario y en todo tiempo que te honremos, que te alabemos, que busquemos más de ti, Señor Dios, a través de tu palabra, de tu escritura, y podamos ponerla por práctica, Señor Dios. Sabemos que tú nos renuevas cada día, nuevas son tus misericordias, y todo, Señor Dios, esto lo hacemos por amor, sabiendo que tú nos amaste primero. Gracias te damos, Señor Jesús. Dios, guía mis palabras, Padre Santo, para que hable conforme a tu palabra, que es la verdad. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, pues, hermanos, como les estaba diciendo, vamos empezando lo que es el discipulado Doctrinas de la Salvación en la lección 5, y esto es regeneración. Este día vamos a estar viendo lo que es la regeneración y pues vamos a darle inicio. Como bien sabemos, la regeneración, otro término el cual se usa en la regeneración es el nuevo nacimiento. Entonces vamos a estar viendo la regeneración, o en este caso el nuevo nacimiento, ya que habla de lo mismo. Es una palabra afín para mostrar lo que es la obra de nuestro Dios en nosotros y que hace día con día, o bueno, que hizo una vez para que nosotros ahora caminemos en su voluntad y no fuera de ella, ya que hemos sido rescatados con un precio y sabemos que ese precio lo pagó nuestro Señor Jesús. Bueno, hermanos, como primer pregunta que nos haremos esta mañana sería como, pues, ¿por qué la regeneración o por qué es necesario un nuevo nacimiento? Como lo hemos visto a través de otras lecciones, de hecho la primera lección que vimos a través de lo que es Facebook, vimos que la condición del hombre está totalmente caída, está totalmente apartada. Entonces vemos que el hombre como tal, su condición es de muerte. Sus pasos son de continuo en mal, no hay nada bueno en él. De hecho se necesita realmente que haya una regeneración, un nuevo cambio. Entonces el hombre, hemos visto que se encuentra muerto en sus delitos y pecados, así como sus deseos son pecaminosos. Todo lo que hacemos y deseamos es, por así decirlo, egoístamente. El hombre solamente está actuando para poderse satisfacer a sí mismo y no darle gloria a Dios. Es necesario que nuestra mente, nuestro conocimiento sea cambiado para que nosotros ahora no estemos enfocados en nosotros mismos, sino estemos enfocados en darle la gloria y la honra a Dios. Entonces el hombre, como primer punto, se encuentra separado por sus pecados, así como sus acciones o sus actos van de continuo en mal. Esa es la razón por la cual nosotros necesitamos un nuevo nacimiento, ya que si no tenemos ese nuevo nacimiento, no podemos entrar al reino de Dios. Tenemos un Dios santo y lo que Él ha mandado con su Hijo es un sacrificio perfecto a través de su santidad, por lo cual tenemos el sustituto para que nosotros seamos ahora, pues por Él o por medio de Él, de ese sacrificio perfecto y de esa vida perfecta que nosotros no pudimos tener, tengamos entrada hacia Dios. Entonces vemos que para entrar al reino de Dios es necesario nacer de nuevo, y todo esto mediante la salvación que ha puesto en su Hijo. Entonces vemos que es una obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, entonces vemos que no podemos entrar de esa manera al reino de Dios. Lo podemos ver en Romanos 3:23, si me acompañan. Vamos a ver Romanos 3:23.
Dice así Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, esto lo habíamos visto anteriormente, pero ahora vamos a ver qué dice Juan 3, del 3 al 6. Hermanos, como bien sabemos, esta conversación que nuestro Señor Jesús tiene con Nicodemo es bastante reveladora para lo que es el nuevo nacimiento y cómo es que Jesús marca y nos habla de ello. Vamos a ir a Juan 3, del 3 al 6. Vamos a estar viendo esta lección como un punto base, Juan 3, del 3 al 6. Una vez que lo hayan encontrado, vamos a darle lectura, y si no, pues también pueden anotarlo, ir haciendo sus anotaciones y poniendo los versículos. Dice así: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que acabamos de decir, lo que dice la Escritura. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Estas palabras que nuestro Señor Jesús le marca a Nicodemo son bastante reveladoras, ya que es necesario para entrar al reino de Dios que nosotros nazcamos de nuevo. Y esta obra sucede mediante por el Espíritu Santo, la segunda persona de la Trinidad. Vemos ahora la tercera persona de la Trinidad, perdón. De esta manera nosotros estamos totalmente enfocados en que nuestra condición tiene que ser totalmente renovada. Lo habíamos visto anteriormente en el modo de que nuestra condición estaba totalmente caída. Bueno, ahora lo vemos que Dios provee para nosotros, para una humanidad caída, una vida nueva, una vida plena en la cual nosotros ahora podemos tener entrada al reino de Dios. Y es necesario entonces que nuestra condición sea cambiada completamente. Dios cambia completamente nuestro ser. Dios cambia totalmente nuestro pensamiento. Dios cambia nuestro corazón. Dios nos lleva ahora hacia una vida plena en nuestro Dios. Ahora nuestro conocimiento ya no está solamente en nuestro ser, en lo que somos. No hacemos las cosas solamente por egoísmo, para complacernos a nosotros, sino para la gloria y la alabanza de nuestro Dios. Entonces vemos que ahora que tenemos un nuevo ser, que nuestros pensamientos están enfocados en Dios, que Dios cambia nuestro corazón, nuestra actitud. A eso le llama un nuevo nacimiento, porque no es en parte, no son partes, sino es todo un conjunto de cosas, para que nosotros y nuestro entendimiento ahora vaya en camino hacia la palabra de Dios, vaya a glorificar a Dios. Nos cambia completamente, y esto lo podemos ver en Efesios 2.1. Efesios 2.1, si me acompañan. Y bueno, hemos visto, y este versículo lo hemos visto anteriormente, y dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2.1 nos marca entonces que estando en una condición totalmente apartada, ahora Él nos adopta, nos acerca, nos cambia. Ahora estamos vivos en Él. Mientras estábamos muertos, o la condición del hombre es muerte, ahora con Él estamos vivos. Él nos da el aliento de su espíritu para que nuestro espíritu ahora viva, para que nuestro ser realmente viva. Y en 1 de Pedro 1:23 dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esta parte en lo que es 1 de Pedro 1:23, bueno, nos marca y nos dice que gracias a Dios por su bondad, por su misericordia, nos hizo renacer. Y todo esto por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesús de los muertos. Ahora, así como nuestro Señor Jesús resucitó, claro, Él resucitó gloriosamente, Él resucitó plenamente. Nosotros necesitamos ser resucitados, tener una nueva vida
y esa vida sabemos que proviene de Dios. Y bueno, pues también lo vemos con lo que, bueno, una pauta nada más aquí que quisiera aclarar esta parte de lo que es el nuevo nacimiento. Cuando Jesús le está hablando a Nicodemo, le está diciendo es necesario nacer de nuevo. La palabra que se usa, y la recalco aquí porque es importante tener esa connotación, que cuando Jesús le dice es necesario nacer de nuevo, la palabra nuevo que se encuentra pues en el griego como anoxen, si no me equivoco, esa es más bien la pronunciación, es anoxen. Esa palabra viene del griego y significa desde su origen. Eso quiere decir que nosotros al nacer de nuevo Dios cambia todo desde nuestro origen, o sea, quita todo para que nosotros ahora vivamos un espíritu de vida, de verdadera vida, que le pueda honrar. Pero también la palabra, esa misma palabra significa de lo alto. ¿Qué quiere decir? Que no es un nacimiento porque nosotros nos hayamos regenerado a nosotros mismos. No es que nosotros nos hayamos cambiado a nosotros mismos, sino vemos que esa regeneración, ese nuevo nacimiento, viene de lo alto, pero también es por completo. Es de raíz, desde su inicio, desde su origen, para que todo sea nuevo. Ahora, nosotros, teniendo una naturaleza nueva, plena en nuestro Señor Jesús, nuestros pensamientos tienen que ser diferentes a lo que eran antes. Y esto ocurre y vamos creciendo en ese contexto cuando nosotros vemos y estudiamos la palabra de Dios. Si nuestro pensamiento era de continuo en mal y Dios nos ha regenerado, entonces ahora, por esa nueva vida que Dios nos ha dado, nuestro espíritu tiene que ir cambiando. Tanto así que teniendo una nueva naturaleza podemos desear las cosas que ahora no son naturales para nosotros. Las cosas espirituales, las cosas de Dios. Por eso es de que ahora cuando abrimos su palabra le podemos entender completamente. Por eso es de que ahora nos demanda y vemos que delante de un Dios santo nosotros estamos muy apartados y aún así Él nos concede una nueva vida para que nosotros podamos seguir caminando en los pasos de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesús, nuestro guía. El que nos guía en ese nuevo nacimiento es su palabra. Es nuestro Señor Jesús para decirnos, hey, te he cambiado, te he renovado, he hecho todo por ti para que tú ahora sigas. Aquí está la norma para que tú sigas y todo esto es en amor. Porque Él nos amó primero. Le amamos porque Él nos amó primero. Hemos visto y estamos viendo todo este proceso que Dios ha hecho en nosotros, que a pesar de tener una condición caída, en su misericordia Él decide elegirnos. Él nos ha llamado con su palabra. Él nos ha cambiado totalmente, nos ha pasado de muerte a vida, nos ha dado un nuevo nacimiento. Aún siendo personas grandes, Dios en su infinita misericordia decide transformarnos, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, para que podamos ahora obedecerle y todo esto en amor. Vemos entonces hasta ahora que el hombre no ha provisto nada, no hemos provisto nada en cuanto a una salvación, a una regeneración. Es imposible o sería imposible. De esta manera me gustaría poner un ejemplo, pues para explicar esta parte en la cual el hombre no tiene nada que ver y Dios tiene todo que ver en esta parte. Este ejemplo habla de un ministro, una persona, un pastor que iba pues piadoso, que iba caminando por la calle y de repente le llamó la atención un borracho que estaba tirado en plena calle. Ahí pues ya con su desfachatez de lo que es ser una persona ya ebria y ya estar en esa condición. Y en eso pues, mientras él lo observa, una de las personas que iba pasando por ahí, pues le dijo, oiga pastor, esta es una de las personas que usted salvó. En ese momento el pastor le dice, sí, parece que sí, esa parece ser mi obra. Porque si hubiese sido obra de Dios, Él no estaría ahí. Vamos, el hombre no puede cambiar al hombre.
Los pastores no podemos cambiar a nadie. Lo hace la palabra de Dios. Las personas no pueden cambiar a nadie. Es imposible. Pero lo que hace Dios, lo hace permanente y lo hace para siempre. Y lo vemos cuando nuestro Señor Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y todo esto vemos que viene por medio de Dios, claro que sí, y por medio de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo, es necesario que nazcan de agua y de Espíritu. Vemos entonces que es la renovación un hálito en nuestro ser. Esto nos muestra entonces lo que es nacer de nuevo y como lo hemos visto desde su origen, desde lo alto, nos muestra un cambio completo. Este cambio completo nos muestra de no querer hacer las cosas a querer hacerlas ahora. De buscar nuestros propios deleites a honrar a Dios. De glorificar su nombre y seguir su voluntad. Entonces vemos esta parte que después de ser unas personas que estábamos alejados, que no queríamos ni podíamos hacer su voluntad, ahora la hacemos, la queremos y buscamos de... Eso es lo que pasa en la regeneración. No podemos entrar al reino de Dios si nuestra vida no es cambiada, si no hay un nuevo nacimiento en nuestro ser. Y Dios provee ese nacimiento. Vemos en Primera de Pedro, si me acompañan hermanos, Primera de Pedro 1:3. Perdón, ya lo vimos, ¿no? Permítanme tantito, Primera de Pedro. Bueno, lo leo rápido. Bendito el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahora en Juan 3:9 dice así: todo lo que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y asimismo, en 1 de Juan más adelante, en el versículo 5, 1 de Juan 5:18, dice así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Vemos esta parte consistente que hace nuestro Dios en nosotros, al ser Él quien nos da la vida. Ahora nosotros ya no practicamos el pecado, no nos ejercitamos en el pecado, nos ejercitamos en la piedad. Vamos con nuestro Dios, claro, pecamos, pero no es nuestro ejercicio, no es algo en lo cual nos estamos fortaleciendo, sino nos fortalecemos en Dios. Lo dejamos, empezamos a apartarnos de Él, nuestra naturaleza ha sido cambiada. La Biblia menciona, y ahorita se me viene a la mente lo que dice la palabra de Dios, que la puerca lavada vuelve al cieno y el perro vuelve a su vómito. Vemos entonces que en realidad no hay un cambio parcial, porque si fuese un cambio parcial, esa persona o seguiría y buscaría lo suyo. No hay una nueva naturaleza, no hay un cambio, solamente es por fuera. Pero lo que Dios hace, lo hace desde dentro. Para que ya no busquemos más el cielo, para que no volvamos más a nuestras obras, para que nuestros deleites no estén en nuestra carne, sino sean para glorificar a Dios. Es necesario entonces que nuestra naturaleza cambie, porque si no fuese cambiada, nosotros iríamos otra vez de dónde estamos a dónde éramos. Ahora nuestra naturaleza es lo contrario. No es hacer un giro de 360 grados, porque entonces mientras estemos girando diríamos las cosas están bien, pero llegaremos al mismo punto y otra vez volveremos a hacer lo que hacíamos. Si no es una vuelta de donde estábamos a donde no lo estábamos, de 180 grados, para girar y caminar, para ir hacia donde Dios nos ha marcado, no para medio avanzar. No son puntos paralelos, es solamente un camino, y ese camino muestra totalmente el otro lado, el camino hacia el Padre. Nuestro Dios trino hace la regeneración.
Nuestro Dios Trino hace la regeneración por el poder de su palabra mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nos da vida, nos llena de su espíritu, nos llena y nos da de su espíritu. Tito 3:5, se me acompaña. Tito 3:5, lo podemos anotar. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Entonces vemos nuestra condición. Nuestra condición siendo caída no puede dar algo bueno. No por obras de justicia, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Vemos que en esto participa nuestro Dios Trino y hace énfasis en el Espíritu Santo. En Santiago 1:18 dice así, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Vemos entonces que todo esto tiene un conjunto y a Dios le ha placido también que por medio de su palabra nosotros tengamos ese entendimiento, esa renovación. Ahora podemos comprender y es el poder de su palabra la que ha transformado, la que nos ha cambiado. Entonces vemos esta parte, hermanos, que necesito totalmente y hemos necesitado totalmente que Dios nos dé vida para que nosotros podamos seguirle, así como la necesitó Lázaro, así como necesitó la hija de Jairo la vida, por medio de su palabra, por medio de nuestro Señor Jesús al decir, levántate, ven. Nosotros también necesitamos entonces de su Espíritu, de su palabra, la cual nos renueve, nos levante, nos cambie totalmente, que nos dé de su Espíritu. Por lo tanto, nosotros, como lo hemos visto, nosotros no hemos aportado nada. Lo podemos ver en Juan 1 del 12 al 13. Juan 1 del 12 al 13 que dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios nos engendra, Dios otra vez nos vuelve a hacer, nos rehace totalmente, igual que en 1 de Pedro 1:23 dice así, siendo renacidos, no de simiente corruptible, o sea, no de humanos, no de este mundo, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, por medio de su palabra, la cual vive y permanece para siempre. Esto solamente es para constatar que el hombre no ha aportado nada para que nosotros podamos ser renacidos. Lázaro no pudo decirse a sí mismo, levántate. Él no pudo de repente caminar para después creer en Dios, no. Necesitó ser renovado para creer y poderle seguir. La hija de Jairo tampoco pudo a sí misma levantarse para decir, bueno, voy a creer. No, ella fue resucitada para poder atender al llamado que le estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo. Ahora vemos entonces que es por medio de Él, es por medio de Dios, ya que nosotros a sí mismos no podríamos levantarnos. Nuestra obra sería inconclusa, no puede ser cambiante. Volveríamos otra vez al cielo, nuestra vida seguiría del mismo camino. Mientras que Dios lo hace totalmente nuevo, ahora nosotros podemos caminar, ver y conducirnos conforme a la piedad, en bondad. El resultado es de una nueva criatura totalmente. Esto lo podemos ver en 2 de Corintios 5, 17 al 18. 2 de Corintios dice así, yo creo que esto es bastante conocido, es un texto que ya lo hemos conocido, que no lo sabemos tal vez de memoria. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Bueno, somos nuevas criaturas, no por nosotros. Todas las cosas viejas han pasado. Todas son hechas nuevas en Cristo. Ahora vemos que no hay pretexto de que nosotros, siendo una nueva criatura, busquemos a Dios.
No podemos poner ahora el pretexto de decir, bueno, es que mi estado natural es de una vida pecaminosa. No, Dios ya te ha transformado, no puedes poner por ese pretexto. Dios ahora te hace moralmente responsable de lo que haces. Te hace responsable de no buscarle. Si dices, bueno, es que no me levanté o no puedo orar porque pues ya sabes, mi naturaleza, el hombre caído. No hay pretexto, ya no hay ese pretexto. Dios te ha hecho nuevo. Eso solamente sería otra vez volver a las condiciones que antes tenías, pero como pretexto, no porque te hagan falta. Dios ya lo hizo completo todo en ti. Entonces quiere decir que nosotros estamos faltando en un letargo total ante la capacidad que ahora Dios nos ha dado de comprender su palabra, de poder ir delante de Él, de arrepentirnos y de hacer las cosas que le honren, que le sirvan a Dios en todo momento, que le glorifiquen. Si no lo hacemos es realmente porque a pesar de todo eso, nosotros hemos puesto más nuestro orgullo, nuestra necesidad, porque Dios nos ha transformado, nos ha dado todo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le cuenta como pecado. Porque ahora lo sabemos, porque ahora lo entendemos plenamente y no vamos a nuestro Dios. Se nos ha concedido poder estar ahí y no hemos podido estarlo. Dios nos ha dado ese privilegio y no lo hemos aceptado. Al contrario, lo hemos rechazado. Ay, hermanos míos, pues ya nos interrumpió un teléfono por ahí, se escucha, ¿verdad? Aquí de la casa parece que está sonando. Y bueno, vamos a poner atención a lo que es la palabra de Dios. Dice, vamos a ver el resultado bueno, hemos visto el resultado de una nueva criatura, así que también Filipenses nos lo marca. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Entonces vemos en Filipenses 2:13 que Dios produce ahora en nosotros el querer como el hacer. Tanto así que entonces podemos hacer las cosas porque Él nos ha renovado totalmente y plenamente. Como les decía hace rato, no hay un pretexto de decir, bueno, pues ahora yo no lo voy a hacer, o es que mi naturaleza, no, ya Dios te la ha cambiado plenamente, totalmente. Ese ya no sería un pretexto porque ahora Dios ha puesto el querer como el hacer. Y eso por su buena voluntad. Lo que no entendíamos, ahora lo podemos entender nosotros. Él es el que lo ha puesto. Y si lo ha puesto, debe de estar en nosotros vivo. Y esto es un pensamiento, como siempre lo he dicho, no es algo en el cual solamente sea para algunos, es para todos. Todos necesitamos estar caminando conforme a la santidad, a la voluntad de Dios. En efecto, no podemos poner como pretexto eso. Sabemos que algún día hemos de ser totalmente cambiados, renovados en su plenitud, inclusive nuestro cuerpo será un cuerpo glorificado el que tendremos. Pero vamos, ese pretexto no nos debe de llegar a un letargo. Nuestra condición no nos debe de llevar a estar ahí tirado en las sombras, a decir, bueno, pues ya soy salvo, ya no, al contrario, hermanos. Esto nos concierne a todos, me concierne a cambiar todos los días mi vida, mi estilo de vida, para que sea conforme a Dios. Todo el tiempo tenemos cosas que rehacer. Dios lo ha hecho todo y lo ha hecho por completo. Nosotros tenemos que caminar en ese momento y lo vamos a ver en lo que es la santidad. Vamos a ver cómo es la parte del hombre en la cual tiene que caminar. Si hemos visto ahorita nada hay que nosotros podamos aportar a nuestra salvación, pero sí en caminar con nuestro Dios, y eso lo veremos en la lección de lo que es la santidad. Pero hermanos, es algo que nosotros debe de tener un cambio total en nuestra mente. Tenemos que aborrecer lo que el mundo ama. Lo que el mundo ama, nosotros nos tenemos que alejar. Ya no somos del mundo.
Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra ciudadanía no es aquí, es en el cielo. Nosotros tenemos entonces que trabajar, tenemos que hacer las cosas en amor, claro, y trabajando duro, haciendo su voluntad, porque las cosas las hacemos para el Dios que nos ha dado una nueva vida. Vamos, hermanos, y bueno, pues lo hemos visto esta parte, la regeneración. Y es algo que no solamente se habla en el nuevo nacimiento, digamos, bueno, el nuevo nacimiento lo asociamos con lo que es Jesús hablando con Nicodemo, y después de eso, mediante toda la palabra, el Nuevo Testamento. Pero déjenme darles un dato, esta parte del nuevo nacimiento se había marcado perfectamente desde el Antiguo Testamento. Y me gustaría que me acompañaran rápidamente a Jeremías 24:7, en el cual el nuevo nacimiento no solamente es un tema del Nuevo Testamento, sino ha estado ahí. Dice Jeremías 24:7, y vamos a ver unos pasajes, si los quieren anotar, esto no viene en su manual, pero lo podemos anotar, o tal vez sí. Bueno, sí, en unas partes, en la pregunta 6, ahí viene Jeremías. Les voy a dar unos versículos, Jeremías 24:7, vamos a ir rápido. Jeremías 24:7 dice, y les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me sean por pueblo, y yo les haré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. En Jeremías 31:33 dice la palabra así, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Vemos entonces que la regeneración, lo que Dios hace es darnos una mente nueva, un corazón nuevo que le busque, que le sirva. Dice, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ahora esa ley, lo que Dios ha implementado, ya no está solamente como algo que hacer y marcado en puertas y ventanas solamente como para analizarlas y ver en qué hemos fallado. No, tanto es así que ahora está escrita en nuestro corazón y en nuestra mente, en nuestro nuevo corazón, en nuestra nueva mente, para que lo hagamos ahora de una manera desde dentro, no por imposición, sino por amor a aquel que nos ha dado una nueva vida. Dice Jeremías 32:39, dice, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Ahora vemos que Él nos ha dado su camino, nos ha dado su Hijo, el cual es el camino que debemos de seguir. En Ezequiel, con esto vamos terminando, hermanos, prácticamente unos cuantos versículos más, y dice Ezequiel 11:19, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Ese corazón duro en el cual nosotros no queríamos buscarle, nos arraigábamos solamente a nuestra maldad, a nuestros deseos, a buscar solamente nuestro propio placer, a buscar solamente todas las cosas por egoísmo. Ahora Dios nos ha cambiado y nos ha quitado ese corazón de piedra, el cual negaba, el cual rechazaba, para que ahora con ese nuevo corazón de carne le busquemos, tengamos un nuevo espíritu. Ahí en Ezequiel, más adelante, 36:27, dice así, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Hermanos, entonces el resultado de ser una nueva criatura es que ahora podamos guardar sus preceptos y ponerlos por obra. Por eso es de que es necesario que nosotros estudiemos la palabra de Dios, es necesario que nosotros conozcamos a Dios, pero es más necesario que conociéndolo ahora lo pongamos por obra. Si no, solamente se quedaría como un conocimiento más, nuestra repisa, nuestra alacena de nuestro acervo mental, y ahí se quedaría solamente para engordar lo que es nuestro ego, tal vez.
Pero nosotros, cuando hacemos la voluntad de Dios, no solamente es ir y escudriñar su palabra, sino dentro del escudriñarse, entonces nosotros podemos hacer lo que Dios nos manda hacer, porque ahora lo podemos hacer para glorificarle a Él en amor, sabiendo que Él nos ha rescatado, nos ha pasado de muerte a vida, de una condenación eterna a una salvación eterna con Él. Y bueno, con esto hemos contestado lo que son las preguntas que vienen en el manual, la cual dice, bueno, ¿por qué es necesario la regeneración? Porque estábamos totalmente apartados, estábamos muertos, y en esa condición es imposible que nosotros entremos al reino de Dios. Es necesaria la regeneración para que podamos estar con nuestro Dios. ¿Quién nos regenera? Bueno, lo hemos visto que es Dios, y hace énfasis en lo que es el Espíritu Santo. ¿Por cuál medio somos regenerados? Bueno, pues sabemos que es por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su muerte y su resurrección. ¿Por quién somos vivificados en el puro principio? Bueno, esto es por Dios. Él los escogió, Él los ha purificado. Esto lo vemos en Tito 3:5, en Salmos 119:18 y Hechos 16:14. Dice, ¿por cuál medio nacemos luego? Bueno, nacemos por medio del Espíritu, y vemos que es la renovación que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu. Dice, ¿cuál va primero, la regeneración o la fe? Bueno, conforme lo hemos visto también en el Antiguo Testamento y como lo hemos visto en el Nuevo Nacimiento, pues es indudable que la regeneración precede a la fe. Es decir, no creemos para nacer, no estamos creyendo para nacer de nuevo, sino que creemos porque hemos nacido de nuevo. Dios ha hecho todo nuevo en nosotros y ahora podemos crecer. Pero recordemos esto, tanto el nuevo nacimiento que Dios ha puesto en nosotros como la fe provienen de Dios. Dice, y la fe no es de vosotros, sino de Dios. Este don es de Dios. El que podamos creer en fe es de Dios, así como el nuevo nacimiento. Entonces, ya sea que la palabra de Dios nos marca que es necesario nacer de nuevo, así como a Lázaro, la hija de Jairo, necesitaron nacer de nuevo para que ellos puedan seguir y hacer la obra que nuestro Señor Jesús demandaba. Ven, como le dice a Lázaro, ven fuera, para que él pudiese tener esa fe y seguirle y hacer las cosas ahora, ¿no? Ponerlas por obra. Era necesario tener una regeneración, ser nuevo, un nuevo nacimiento. Por eso le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y esto lo hace el Espíritu, esto viene de arriba y lo hace completamente, lo hace totalmente para que ahora puedas creer. El nuevo nacimiento no está en el poder de la voluntad del ser humano, sino según el beneplácito de nuestro Señor. Eso lo vemos en un cuadrito que ahí viene en nuestro manual. Como un comentario, también la regeneración quiere decir el nuevo nacimiento de la obra de Dios en el pecador, haciéndole una nueva criatura en Cristo Jesús. Y bueno, también tenemos lo que es un versículo para memorizar, y lo hemos tenido en cada lección. El versículo para memorizar de esta vez es Juan 3:3, cuando Jesús está hablando con Nicodemo. Jesús respondió y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. De esta manera nosotros vemos que la regeneración o el nuevo nacimiento proviene de Dios, para que nosotros ahora vayamos conforme a su voluntad. Las cosas viejas, todas las cosas han pasado, de tal forma que ahora son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo es nuevo mediante y por medio de nuestro Señor. No tenemos un pretexto más. Y bueno, hermanos, con esto pues voy terminando lo que es la lección del día de hoy. Esperemos que pueda ser de provecho y utilidad para nuestro ser y podamos ponerlo por obra. ¿En qué podemos ponerlo por obra? Realmente que ahora sabemos que una nueva criatura necesita buscarle a Dios, el que nos sustenta. Como recién nacidos buscamos la leche espiritual no adulterada. De esa manera la Biblia dice, bueno, ahora como esos bebés que buscan
insaciablemente lo que es la leche materna. Están buscando el alimento no adulterado. No están buscando agua o que le rebajen, no, necesitan realmente la proteína que hay para que puedan crecer y madurar. Nosotros como cristianos, al ser nacidos de Dios, nuestra nueva naturaleza está en Él. Él es el que nos da el alimento. Él es el que nos da el sustento. Y eso se encuentra en su palabra. Y necesitamos ese alimento espiritual no adulterado. Nosotros necesitamos seguirle y servirle a Él y buscar en continuo su palabra. Meditar de día y de noche en ella. Lo que hemos leído durante el día, que sirva para que nosotros estemos en su propósito, conociendo y cambiando nuestras actitudes, honrándole, buscándole todo el tiempo a través de la oración. Hermanos, hay muchas cosas que cambiar en nuestra vida y gracias a Dios que Él nos la ha permitido ver claramente a través de las lecciones que hemos tenido, a través del devocional que llevamos, a través de las predicaciones que tenemos, para que podamos crecer y madurar correctamente. No adulterando las cosas, sino siguiendo al Padre, no buscando otra vez quien nos apapache nuestro egoísmo, sino quien nos confronte, quien diga la palabra de Dios certeramente para que nosotros podamos cambiar, para que podamos mejorar, ir avanzando y no quedarnos en un letargo, solamente en un lecho, en una cama, aplastados, sino que podamos seguir y continuar alabando y adorando a nuestro Dios. Y bueno, con esto prácticamente me despido, solamente me queda recordarles que dentro de unos 18 minutos estemos atentos para que podamos estar en lo que es la reunión general y podamos convivir y adorar a nuestro Dios juntos, aunque sabemos que estamos a la distancia, pero también estamos juntos porque adoramos a un mismo Dios. Hermanos en la fe, gracia y paz tengan todos ustedes. Dios les bendiga.